Seguimos en Noticias 3.0 con el invitado de hoy. El invitado de hoy es economista, pero es un economista que ha tenido una importante y tiene una importante presencia política. Ha sido viceministro de Economía y en la actualidad se desempeña como secretario de Hacienda, tal es el cargo, de la Municipalidad de La Matanza. Me refiero a Roberto Feletti. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos, contentos de estar con vos. Bueno, muchas gracias. Porque tu presencia en los canales suele ser un punto de atracción. Bueno, me alegro levantar rating, pero algo me han dicho. Lo que pasa es que se necesitan voces disonantes en el debate fundamental de que atraviesa el país hoy, que no es ni Comodoro Pi, ni es, aunque es importante, sí, claro. No es tampoco algunas discusiones sobre el problema de la Cancillería, los posicionamientos de relaciones internacionales. Hoy el argentino vive pendiente de su bolsillo y vive pendiente de una situación complicada. Si bien todo eso influye, sí, señor. El problema que hay hoy... El problema central es ese, ¿no? Y bueno, entonces en ese punto se buscan voces y uno... Ahora bien, ¿cuál es, digamos, en qué momento todo esto se desbarrancó? Digamos, porque hoy la situación que uno ve es verdaderamente de una gran... Grave, muy grave, es muy grave. ¿Cierto? Es decir, el dólar que no se puede controlar, las tasas que aumentan y aumenta el dólar, aumenta el riesgo país. Bueno, el dólar que aumenta y arrastra todos los precios. Cuando baja un peso, eso no baja un peso los precios. Ahora, ¿en qué momento esto se desbarrancó? ¿En qué momento se descompuso? Yo casi te diría desde el inicio. Ajá. Casi te diría desde el comienzo. Si queremos ser un poquito más benévolos con el gobierno, te diría desde la salida de Prat Gay como ministro de Economía. Ajá. Pero claramente el gobierno en el inicio tomó una firme decisión de construir un proceso de valorización financiera en el país, de hacer negocios financieros, a expensas de endeudarse con el Estado, privilegiar algunos sectores primarios, sí, efectivamente, si uno mirara un componente productivo de estos 3 años que recibió una recomposición de su tasa de ganancia, fue la energía, fue la minería y fue el agro, no hay duda de eso. Pero más allá de eso, el gobierno creyó que el financiamiento internacional era por lo menos por 5 o 6 años, y la realidad es que solo le duró 2. ¿Y por qué creyó eso? Digo, ¿cómo uno cae en un error tan grande? Y bueno, ahí me parece que juegan las impericias, juega el cardenal Newman, que serio? puede ser muy bueno para tener amigos en la adolescencia, pero para gobernar pareciera que no. Y me parece, por eso yo hablo de la salida de Prat Gay, de la salida de Melconian, me parece que el sector más, aún con una ideología adversa, pero más profesional económicamente del gobierno, con una visión mucho más acabada de la macroeconomía, que advirtió problemas, tanto desde el Banco Nación como el Ministerio de Economía, a principios del 2017 terminó expulsado, y me parece que se impuso la línea Sturzenegger, Luis Caputo, otro hombre de las finanzas. Digo, empezaron a aparecer hombres de las finanzas, que ni siquiera son hombres de las finanzas destacadas, son operadores de mercado, que por ahí para su finanza puede haberle servido, pero digamos... bueno, el desarrollo de los instrumentos financieros del Banco Central para sostener deliberadamente una tasa de interés muy alta y con eso atraer capitales, liberar completamente la obligación de liquidar exportaciones y el mercado de cambios, son cosas que uno puede hacer cuando efectivamente tiene un chorro de dólares. Pero digo, en enero del 2018 fue la última colocación de Argentina en el mercado internacional. A partir de ahí... Ahora, esto tenía un vicio de origen. El gobierno, y tal vez si hubiéramos sido gobierno nosotros, pudo haber tomado deuda. ¿Para qué? Para corregir desequilibrios que nosotros teníamos o que había. Claro. Podría haberlo hecho, podría haber iniciado un proceso de inversión, podría haber financiado expansión de obra pública. Por ejemplo.
Pero lo que nunca pudo haber hecho era descuidar de tal modo el funcionamiento de la economía, ni la real ni de los equilibrios. Claro. Confiando en que iba a llegar siempre financiamiento. Ahora, también eso está asociado a negocios, a una visión de negocio. Bueno, tomamos prestado, lo valorizamos financieramente, total, el Estado está poco endeudado. Si hay algo que nadie discute como un activo de nuestro gobierno, fue el país desendeudado. Fue famoso aquel famoso folleto de Sí, los inicios del gobierno que dieron a conocer que vengan, completamente préstennos plata que estamos desendeudados. Creo que también, por eso digo las visiones de Pratgay o Melconian, que planteaban, bueno, creemos un colchón de reservas y liberemos parcialmente el mercado de cambio y vamos progresivamente caminando hacia una economía de mercado un poco más armónica. Claro, claro. Digo, esto no. No Acá fue. se liberó. Claro. El mercado de cambios completamente, el mercado de carnes, el mercado de trigo, se bajaron retenciones, digo, entonces vinculó los precios internacionales con los precios internos y abrió la economía. Y lo hace en un mundo absolutamente refractario a esas políticas. Porque uno hasta podría, en estas miradas indulgentes que uno tiene sobre Menem a esta altura de los acontecimientos, podría hasta decir que, bueno, en los 90 la apertura económica era una corriente internacional que estaba asociada a una necesidad de modernización económica que se hizo extranjerizada, pero que había que abordar el complejo electrónico, y podría decir que además el comercio internacional comenzó a crecer exponencialmente. Acá tenemos desde el 2008 el comercio internacional estancado, Sí, señor. salidas proteccionistas en la principal potencia del mundo, que trata de recuperarse de la crisis del 2008 de otro modo, que no es lo que hizo Obama. Trump plantea otra cosa. Una tensión comercial con la segunda economía del mundo, que es China. Claro. Guerra comercial entre las principales economías del mundo y nosotros nos abrimos y pensamos que los mercados internacionales nos van a financiar siempre. Bueno, esto muestra dos cuestiones. Una, obviamente, que hicieron negocios y se la llevaron. Si alguien tiene que mirar el balance cambiario del Banco Central en 2016-2017, uno sin duda podría decir se la llevaron toda porque faltan 55.000 millones de dólares que se fueron. Parte por giro de utilidades y dividendos, parte directamente por atesoramiento. Eso es cierto, pero también es cierto que evidentemente en este gobierno no hay ninguna visión política. Claro. Vos una vez me dijiste, estábamos en una reunión y dijiste a varios amigos, que comparáramos lo que había ocurrido con el ingreso de las privatizaciones de Menem. Exacto. Y lo que había ocurrido con el ingreso de los préstamos de Macri. Exacto. Repetí ese... Claro, en ese momento, que fueron 26.000 millones de dólares, fue bastante la mitad. La mitad de lo que entró la mitad. En ese momento hubo una fuerte expansión de gasto público, sobre todo en las provincias, sí, y en el conurbano con el plan del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, claro, para compensar el proceso de choque, claro, y desindustrialización que eso tenía. Y por el otro, hubo un shock de inversión. Claro. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los inversores? Bueno, fueron las empresas europeas, predominio español, italiano, francés, que escapaban de Maastricht. Claro. La Unión Europea, que empezaba a regir en el 93, las dejaba sin escala frente a las empresas alemanas, claro, que eran las potentes. Entonces buscaban escala en toda la región y particularmente en la Argentina. Esa fue la simbiosis. Claro. En el primer tramo, Menem trató de buscar a la burguesía nacional, que una vez más faltó a la cita, no apareció Techín, no apareció Pérez Compán, y ahí está simbiosis. Ahora, ese proceso entre el 91 y el 94 es altamente virtuoso. De hecho, la economía crece una tasa del 8%, de golpe pasamos todos de la metalmecánica a la electrónica, teníamos digital de shock. Sí, sí, digo, es cierto. Digo, después el tequila marcó el límite de ese modelo y Menem no supo resolverlo. Claro, claro. Recién el ciclo de endeudamiento de Menem comienza, y no muy exagerado. Recordemos que se va dejando una relación deuda-producto de 60 puntos, que no era una cosa inmanejable. Después, el desastre lo hace, el primer desastre de Sturzenegger con el megacanje. Con el megacanje. Pero digo, el shock de privatizaciones, el proceso de modernización de choque, claro, se acompañó de una fuerte expansión de gasto público, y además la estabilidad produjo
crédito barato para los sectores de ingresos medios. Y eso el famoso voto cuota. Sí, se notó, claro. Sí, pero claro, por supuesto claro, que se notó claro, una expansión del consumo, claro, pero además de golpe la Argentina pasó a la frontera del consumo global. claro. De golpe yo en mi casa me encontré que tenía de ese entonces un utilitario, una PC, que tenía el Excel, que tenía... Una renovación del parque automotor. Una renovación completa del parque automotor, extranjerizado, sí, con sí, está, mucho pero... componente importado, Sí. pero era sustentable hasta Claro. que el choque externo lo resuelven sosteniendo la convertibilidad y no devaluando. Probablemente, si en el 95, después de la reelección, se hubiera decidido salir de la convertibilidad, nunca se pueden hacer análisis contrafácticos, pero el rumbo hubiera sido otro, pero no se tomó. Ahora, este gobierno no tenía ninguna de las condiciones de principio de los 90 para encarar lo que encaró. Claro. Y lo único que hizo un latrocinio después, porque es... Claro. Me la llevo. Vamos a ir a un corte, Roberto, y después del corte nos contás qué pasó entonces con esos 50.000 millones de dólares que entraron en los primeros 2 años del gobierno. Así es. Ya venimos en Noticias 3.0.